Hola niños y niñas, bienvenidos a una nueva clase de Profes Melos. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Aleja, muy feliz de comenzar una nueva semana con los melos y las melas que están aquí con nosotros. Excelente, ya sabemos de algunos niños y niñas que empezaron nuevamente luego de las vacaciones. Es decir que hoy o mañana tal vez, por ahí averigüé que en el municipio de Bello empiezan mañana las clases, así que se acaban las vacaciones, pero Profes Melos sigue acompañándolos a ustedes con mucha diversión y nuevos aprendizajes. ¿Qué tenemos, Aleja, por ejemplo, hoy para lenguaje? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la lectura en voz alta. Sé de muchas familias y niños y niñas que desean empezar esta práctica, así que voy a darles unos truquitos para mejorar la lectura en voz alta y para sociales. Ay, qué maravilla. Bueno, en sociales vamos a hablar de espacios virtuales de alegría. Unos de ellos son los videojuegos. Cómo saber si un videojuego está afectando mi vida cotidiana, cómo lo está haciendo y cómo puedo precisamente agudizar ese ojo crítico para aprender a través de los videojuegos cosas que construyen la cotidianidad de una manera más alegre y más armónica. Excelente, avisorar los riesgos de los videojuegos y yo pensaría que también esa información nos sirve para las redes sociales, porque Sí. a veces uno se va viendo atrapado en estos medios y no sabe cuándo está siendo excesivo con el consumo de algunos servicios. Así que es un gran tema, así que vamos a estar muy atentos y atentas. Bitácora educativa, una escucha ahí bien atenta y bueno, no se vayan que empezamos con nuestra clase de lenguaje. Damos inicio a nuestra clase de lenguaje y el día de hoy vamos a hablar de la lectura en voz alta, que es diferente a la lectura que a veces realizamos de forma íntima, personal, cuando nos sentamos en algún espacio de nuestra casa y leemos mentalmente o leemos en una voz muy bajita que nadie nos escuche. La lectura en voz alta tiene un objetivo y es poder compartir con otros aquellas cosas que vamos encontrando en nuestro camino, cosas obviamente relacionadas con textos que llaman nuestro interés. Así que la meta es favorecer el desarrollo del lenguaje verbal oral a través de la lectura. Porque es claro que leyendo ampliamos el vocabulario y mejoramos un montón de habilidades que tienen que ver con la comunicación. Es impresionante todas las habilidades que las personas ganamos cuando nos aproximamos a diferentes tipos de texto. Incluso hay una cosa que se gana y es la fluidez para leer, identificar palabras con mucha rapidez, poder hacer un barrido de las lecturas, establecer resúmenes, en fin, hay un montón de habilidades que podemos ir ganando. Pero antes, entonces, de cualquier lectura, vamos a convocar al amigo de las historias, al caballero de la lectura. ¿Quién será? Al silencio. ¿Por qué al silencio? Porque para escuchar a otra persona que lee, que nos está regalando una lectura en voz alta, o para que otra persona reciba ese hermoso regalo que queremos ofrecerle, pues debemos guardar silencio para escuchar la lectura, para estar atentos. Entonces, siempre que llamemos a ese caballero, el caballero de la lectura, vamos a decir, gracias silencio por acompañarnos en esta lectura. Así que gracias silencio porque estás en la casa de los niños y niñas y habitas este escenario para poder escuchar una fantástica lectura. ¿Para qué leer en voz alta? Quiero primero contarles de qué se trata esto, porque como les decía ahorita, hay muchas habilidades y capacidades que desarrollamos cuando empezamos a leer para otros. No es lo mismo que yo tome un libro en mis manos y empiece a leer mentalmente. Es diferente cuando yo misma me escucho la voz, escucho la entonación, escucho las pausas. Así que uno es para crear amor por la lectura. A mí me encanta, por ejemplo, que me lean en voz alta, porque escucho otra voz, escucho otra entonación y mientras otra persona me lee es como si me contara una historia. Entonces en mi mente se van creando un montón de imágenes que construyen precisamente esa historia. Para sentir emociones a través de la literatura. Ahorita les voy a presentar a un personaje, Beatriz Montero. Ella tiene una página donde lee cuentos en voz alta, pero ahorita lo van a notar, no parece como que leyera, porque ella conoce también sus historias, que es como si las declamara, las recitara y las dice de manera muy divertida. A mí me gusta mucho, porque además me hace sentir emociones, o rabia,
o tristeza o muchos sustos. Yo me voy yendo como con ella a evitar todas las emociones que nos presentan los libros para mejorar la habilidad de escuchar. A veces cuando alguien nos lee en voz alta, hay que controlar un poquito la mente, controlarla en un sentido específico, es decir, hay que dejarla volar, imaginar todo lo que nos presenta la historia y la voz de la otra persona, pero también hay que controlarla para que nuestros pensamientos no vayan en cualquier dirección, porque a veces estamos muy elevados o nos ponemos a mirar el celular o nos ponemos a estar atentos a otras cosas que nada tienen que ver con ese momento especial de la lectura que nos está ofreciendo la otra persona. Así que hay que concentrarnos y escuchar ese regalo de la voz del otro, porque la voz es un regalo. Es un regalo que podemos disfrutar y además cuando la otra persona ya se prepara para regalarnos una linda lectura, para aumentar el vocabulario. Muchas veces yo, por ejemplo, en los libros subrayo o señalo las palabras que son desconocidas para mí y me he encontrado muchísimas. Y casualmente, así como por arte de magia, luego esas palabras aparecen en mi vocabulario y yo misma me pregunto, ¡ah! ¿Cómo apareció esta palabra si no la conocía antes? Y tiene que ver con la aproximación a las nuevas lecturas que voy haciendo cada vez, para adquirir nuevos conocimientos acerca de las cosas, los lugares, las personas, las culturas, entre otras cosas. Yo hace poco les contaba que me leí un libro que se llama El abanico de seda. Es un libro que me impactó demasiado porque tiene que ver con la cultura oriental. Es decir, es una cultura japonesa. Y para mí fue súper extraño leer ese libro porque habían prácticas culturales con respecto a los pies, con respecto a las formas de mover el cuerpo y las cosas que hacen las mujeres que para mí eran totalmente desconocidas. ¿Y qué hizo este libro? Presentarme una nueva cultura, nuevas prácticas que para mí fueron sorprendentes, pero también pude conocer personajes, pude conocer, no sé, cómo se divierten las niñas y niñas a través de algunos juegos que yo no conocía. Y ese libro en particular me presentó un mundo nuevo y distinto para mí, porque esa cultura es muy distinta a la nuestra y tienen otras prácticas, por ejemplo, frente al tejer, frente a hacer unos cantos, frente a las prácticas que tienen las niñas se casan muy jóvenes, a los 15 años, y acá esa práctica ha cambiado un poco. Entonces, los libros nos presentan esas nuevas opciones para conocer el mundo y para no pensar que nuestro mundo es así cerradito, como que es nuestro mundo, nuestra cultura y somos nosotros los únicos que existimos, sino que la lectura nos dice, habilita la posibilidad de que también otros hagan parte de tu mundo, porque existen otras formas de percibirlo y apreciarlo. Otra cosa interesante en la lectura es que nos da la posibilidad de reflexionar acerca de actitudes o situaciones de la vida cotidiana. Algunas lecturas, algunos cuentos, por ejemplo, la colección que tanto hemos revisado de Buenas noches, nos presenta muchas situaciones relacionadas con los amigos que se ayudan, un par de amigos que discuten, o relacionadas con las familias, con las diferentes configuraciones que hoy aparecen de familias. En fin, nos presentan un montón de situaciones que nosotros también podemos vivir y apreciar en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana, porque los libros no solo hablan de cosas ficticias, fantásticas o irreales, sino que también, sobre todo, eso es algo muy bonito de la literatura, y es que nos ofrece una manera de mirar nuestra propia realidad, porque también aborda temas reales que sí pasan en el ambiente cotidiano en el que nos movemos. Y por último, obviamente, ¿por qué aparece tanto la lectura en la escuela? Porque ya sabemos, a partir de muchas investigaciones y a partir del trabajo de la pedagogía, del campo de la pedagogía, que favorece el aprendizaje. La literatura favorece el aprendizaje emocional. Por esto que decíamos ahorita, porque sentimos emociones, las organizamos y las comprendemos, pero también el intelecto, ampliar el vocabulario, nos permite formar un pensamiento crítico. Es decir, como ustedes han escuchado ese tema de los dilemas morales. ¿Qué haríamos si se presenta una situación donde tengamos que decidir algo específico? ¿Con qué decisión nos vamos? ¿Qué camino tomamos? Pues la literatura nos presenta algunas opciones que luego nos van a favorecer tomar decisiones en nuestra vida. Entonces, niños y niñas, los invito a que con sus familias, a que le dan una sorpresa a las mamás, los papás, las abuelitas, los tíos, un día que vayan de visita a casa, si son tíos o si son personas que no viven con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Uno, vamos a seleccionar con antelación un texto.
Profe, ¿tiene que ser un cuento infantil? No, puede ser el fragmento de un libro, puede ser un artículo de revista, puede ser un libro de texto cualquiera, en fin, el libro que ustedes deseen. Y vamos a seleccionar un fragmento o un cuento para compartir con otros. 2, bueno, primero al seleccionar ese texto lo vamos a leer y lo vamos a conocer para poder mirar qué entonación vamos a usar, cuáles son los signos de puntuación que aparecen. Recuerden que con esos signos de puntuación, por ejemplo, con un punto seguido se marca una pausa corta, con un punto aparte se marca una pausa más larga y continúa un párrafo en otro segmento del texto. Y con diferente el signo de exclamación y de admiración, qué cara vamos a hacer, qué expresión vamos a utilizar y qué entonación. Además, cuando aparecen los signos de interrogación, que es en forma de pregunta, que no es lo mismo yo decir ¿dónde está? A ¿dónde está? ¿Sí? También preparar el lugar físico, donde se leerá. Entonces, si llega la visita de primos, primas, tíos, pues vamos a preparar un lugar en la sala de la casa, en una habitación, donde ustedes quieran o crean que es más conveniente, pues vamos a poner una sábana, unos cojines, si tienen bombas, unas bombas, unos libros, para preparar ese lugar de disponer para el otro un espacio bonito de literatura. Otro asunto es que como ya vamos a conocer la lectura que vamos a regalar, pues vamos a leer con fluidez, expresión y entonación. O sea, vamos a pronunciar bien las palabras, a tener una buena dicción y además vamos a tener una entonación adecuada, porque no es lo mismo yo leer. Y entonces el niño estaba triste, a decir, y entonces el niño estaba triste, ¿cierto? La entonación hace que tengamos también la cualidad de transmitir ciertas emociones a los otros. Hay una cosa muy clave acá que tiene que ver con la fluidez en la lectura. Si leemos muy lento, pues las personas se van a cansar y no van a entender las palabras ni van a entender el mensaje global del texto. Pero si leemos muy rápido, pues también las personas no van a alcanzar a comprender qué estamos diciendo. Entonces la idea es leer pausadamente, pero con una fluidez adecuada para que el otro pueda disfrutar de las palabras. Y por último, mostrar las imágenes del texto cuando se considere necesario. Si elijo un texto que tiene imágenes, pues a veces las imágenes funcionan como un segundo narrador, es decir, las imágenes también cuentan una historia, a veces contraria o apoyando tal vez el cuento que estamos leyendo. Entonces las imágenes son muy importantes si aparecen en el texto, imágenes, ilustraciones, gráficas, en fin. Vamos a mostrar las imágenes a las personas que leemos. Para eso, ¿qué hay que hacer? Conocer el texto, tomarlo adecuadamente y dar ese regalo a las otras personas. Bueno, y quiero compartir este fragmento que me pareció muy interesante para ya luego presentarles a Beatriz Montero. Dice, con la lectura en voz alta, el protagonista debe ser el texto, no el lector. Un buen lector en voz alta es aquel capaz de expresar todas las bondades del texto: ritmo, sentido, tono, humor, dramatismo, intimidad, capaz de transmitir la riqueza que atesora el texto leído en voz alta sin hacerse notar. Es decir, que es diferente, por ejemplo, un texto dramático, una obra de teatro, a yo hacer una lectura, por ejemplo, de un cuento que es una narrativa, es distinta. A veces es preciso no sobreactuarnos con la lectura de cuentos. Si yo empiezo, y entonces estaba el monstruo gigante, tal vez puede hacer que cuando yo sobreactúe mucho el cuento, se pierda el sentido que me quiere presentar el autor del texto. Entonces, lo importante es la voz, la entonación, el ritmo, la pausa, porque otra cosa sería representar la historia o dramatizarla, que ya son dos cosas bien distintas. Y aquí estamos hablando desde la lectura en voz alta. Ahora sí, vamos a conocer a Beatriz Montero, espero que les guste. Vamos a escuchar. Entonces, muchas gracias, caballero de la lectura, por acompañarnos en este momento. Gracias, silencio. ¿Cómo reconocer a un monstruo? Si nos encontramos con algo que pudiera ser un monstruo, es mejor asegurarse de que realmente lo sea, o no. Aquí van algunas pistas muy importantes. Prestad atención. Si sus patas son enormes, enormes, enormes como una columna y muy peludas con mucho pelo, si esas patas
son tantas que forman un bosque. Si su panza es como un techo que está sobre nosotros y al levantar la vista solo ves algo negro, si su cola se extiende por metros y metros y metros y por más que miras nunca ves su fin, si tiene escamas tan duras como escalones que si las tocas ¡pum!, te haces daño, si de sus orejas salen larguísimos pelos, tan largos o más que tu pelo, si debajo de las cejas tiene unos ojos brillantes y amarillos, si su nariz es como una gigantesca berenjena, grande y redonda, y sobre todo, si tiene una boca oscura y llena de dientes, entonces no hay duda, es un monstruo. ¡A correr! ¿Cómo? Bueno, este cuento es de Gustavo Roldán y se llama ¿Cómo reconocer un monstruo? Pudimos ver la interpretación de Beatriz Montero. Ella tiene una página donde hay muchos cuentos que ella lee. Como les contaba ahorita, al parecer es como si ella tuviera de memoria ese cuento, pero ella los lee. Por eso los cuentos hay que conocerlos primero antes de regalar la lectura a las otras personas. Les presento este, que se llama El elefante encadenado, de Jorge Bucay. Este cuento es muy bonito porque habla de un elefante. Miren esto, ¿de qué creen que habla un elefante encadenado? ¿Por qué estará encadenado ese elefante? ¿Dónde vive ese elefante? ¿Quién lo encadenó? Vamos a leer esta historia así, pausadamente, para practicar la lectura en voz alta. Cuando yo era niño, me encantaba el mundo mágico de los circos. Me entusiasmaba poder ver de cerca a cada uno de esos animales que viajaban en caravana de ciudad en ciudad. Durante la función, todo me parecía maravilloso y deslumbrante, pero la aparición del elefante siempre era mi momento preferido. La gigante bestia hacía gala de una destreza, un tamaño y una fuerza impresionantes. Era evidente que un animal así sería capaz de arrancar un árbol de un simple tirón. Y sin embargo, para mi sorpresa, después de cada actuación, el personal del circo encadenaba al elefante a una pequeña estaca apenas clavada en el suelo. Esto era para mí un gran misterio. Aunque la cadena era gruesa y fuerte, un animal capaz de tirar abajo un muro con su fuerza podría fácilmente liberarse de la estaca y huir. ¿Qué sujetaba al elefante? ¿Por qué no escapaba? ¿Por qué piensan ustedes, niños y niñas, que ese elefante no escapaba y seguía atado a esta cadena con una estaca tan pequeñita? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía creía que las personas mayores lo sabían todo. Así que pregunté a mis profesores, a mi tío y a mi madre por el misterio del elefante. Ellos me explicaron que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Como era lógico, les pregunté entonces, si está amaestrado y por eso no escapa, ¿por qué lo encadenan? Nadie supo responder a esa segunda pregunta. Mucho tiempo después, una noche, conocí a alguien muy sabio que había viajado mucho por la India y que me ayudó a encontrar la respuesta. ¿Por qué no escapaba ese elefante? El elefante del circo ha estado encadenado a una estaca desde que era muy pequeño. Recuerdo que cerré los ojos y pensé en el pequeño elefante recién nacido atado a la estaca. Me lo imaginé empujando y tirando de la cadena, día tras día, tratando de soltarse.
Casi podía verlo, durmiéndose cada noche agotado por el esfuerzo, pensando en volver a intentarlo a la mañana siguiente. Todo fue inútil. La estaca era demasiado fuerte para un animal recién nacido, aunque se tratara de un elefante. Hasta que un día, el más triste de los días de su corta vida, el elefantito aceptó que no podía liberarse y se rindió a su destino. Entendí entonces por qué el enorme y poderoso elefante que yo veía en el circo se quedaba encadenado. Él estaba convencido de que nunca podría liberarse de su estaca. El pobre animal tenía el fracaso grabado en su memoria de elefante y jamás había vuelto a poner a prueba su fuerza. Algunas noches sueño que me acerco al elefante encadenado y le digo al oído: ¿sabes? Te pareces a mí. Tú también crees que no puedes hacer algunas cosas solo porque una vez, hace mucho, lo intentaste y no lo conseguiste. Debes darte cuenta de que el tiempo ha pasado y hoy eres más grande y más fuerte que antes. Si de verdad quisieras liberarte, estoy seguro de que podrías hacerlo. ¿Por qué no lo intentas? A veces me despierto pensando que mi elefante un día finalmente lo intentó y consiguió arrancar la estaca. Entonces sonrío y me imagino que el enorme animal sigue viajando con el circo porque le gusta mucho divertir a los niños, aunque por supuesto ya no está encadenado. Miren esto. Y ya es una dedicatoria de Jorge Bucay y las ilustraciones son de Gusti. ¿Qué tal esto? Bueno, con este cuento los voy a dejar para que sigan pensando. Vamos a un recreíto y no se vayan. Chao. Niños melos y niñas melas, leer a toda hora, en la mente, en voz baja, en voz media, en voz alta, pero leer, siempre leer. Para leer en voz alta hay que entender el estilo de lo que estamos leyendo, si es rápido o más tranquilo, porque una cosa es leer al presentar un evento, o declamar un poema, o contar un lindo cuento. Para que a los contenidos no les cambiemos su esencia, es más que fundamental leer con buena cadencia, atendiendo cada norma y cada ley del idioma, sabiendo la función que cumplen los puntos y comas. También hay que tener claro el tema de la dicción. De nada sirve un mensaje sin buena pronunciación. Al leer no hay objeto más importante en la agenda que hacer que todo el que esté escuche y también entienda. Tenemos unos mensajitos, dice María Camila Clavijo. Buenos días, profes Melos. Hoy, las profes de la institución educativa María Auxiliadora de Sabaneta, queremos saludar a los y las estudiantes de preescolar y primaria de la institución y queremos decirles que los esperamos con mucho amor y ganas de aprender juntos este nuevo semestre que inicia. Muchas gracias. Así que los profes y las profes estamos ansiosas de recibir nuevamente a los niños y niñas después de estas vacaciones. Me imagino que vienen con un montón de historias nuevas, cosas que compartir y obviamente cosas que contar de todo lo que vivieron en estas vacaciones. Tenemos a Estefanía, que nos llama desde Itagüí. Hola, Estefa. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Estefa, ¿cuántos años tienes? 9. Tú ya habías llamado, ya hemos hablado varias veces. Sí. Bueno, Estefa, mira, este bolso me lo regaló una amiguita mía que es profe y se llama Claudia Quintero. Pero lo bonito, además del bolso, que es muy lindo, tengo unas cosas acá. ¿Quieres que te regale algo? Sí. Mira, este se llama El del espejo soy yo.
Y que no me ha llegado la imagen. tiene varias narraciones. Ahorita te regalo una cuando cerremos la llamadita. ¿Y cómo estás? Cuéntame si estás en vacaciones o ya entraste a la escuela. Ya entré a la escuela y voy al colegio. ¿Y en qué grado estás? Cuarto 3. Cuarto 3. Bueno, ¿y qué hiciste en vacaciones? ¿Como de diferente, de nuevo? Era muy diferente. Vi televisión, leí un poquito. Jugué juegos. ¿Qué estuviste leyendo? Cuentos que tengo. ¿Y quisieras compartirnos un fragmento para practicar a ver qué aprendimos de la lectura en voz alta? La lectura en voz alta es una... Estefa, ¿y qué tal si más bien lo hacemos práctico? ¿Nos lees un pedacito de cualquier texto que tengas por ahí? El que tú elijas. Dígame un momento, por favor. ¿Lo estás A ver. buscando? Sí, estoy buscando. Está bien, yo también por acá estoy buscando algunos. ¡Ah! Me encontré uno muy bueno. A la cuenta de 3, yo te doy la entrada. Niños y niñas, bueno, a la No he cuenta, visto el libro. No he visto el libro. voy a contar 8. Niños y niñas, Estefanía de Itagüí tiene un regalo que hacernos y es una pequeña lectura en voz alta. A la cuenta de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarararán. La luna había desaparecido una por las estrellas. Se había ido apagando en el oscuro y frío firmamento. Por el este, tras las sombrías montañas, salía el sol mientras el color de las copas de las acacias pasaban del negro al verde. Amanecía en África. Ay, excelente, Estefanía. Bueno, Bueno, el con cuento se llama El Rey León. el Rey León. Sí. Ah, bueno, está muy bien. Recuerda que pues eso va para todos los niños y niñas que nos ven. Marcar los signos de puntuación es muy importante. Mira, cuando hay este tipo de párrafos, se separan con un punto aparte. Ese punto aparte quiere decir que debemos pausar, debemos hacer una pausita. No seguir leyendo inmediatamente, sino hacer la pausa del punto y luego continuar. Y mira que cada párrafo empieza luego con mayúscula después de cada punto. Entonces, es muy, muy importante en la lectura en voz alta marcar los signos de interrogación, los signos de admiración, las comas, las tildes y los puntos. El punto seguido, el punto aparte, los 2 puntos. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, Estefa, ¿quieres dar un saludito? Sí, le quiero dejar un saludito a mi profesora Lidia Zapata del grado cuarto 3 de la institución Cativa Antonio José de Sucre, a mis amiguitas, a todos mis compañeros, en especial a Gisela, que es mi tía, y a mi hermanita Nicole y a toda mi familia. Bueno, Estefa, muchos besos para ti. Chao. Chao. Vamos a saludar a Valentina, que nos llama desde Itagüí. Hola, Valentina. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Ay, qué voz tan melodiosa tienes. Pareces como cantando. Valentina, Gracias. ¿cuántos años tienes? 9 años. 9 años. ¿Y tienes por ahí un regalito que puedas hacernos de una lectura en voz alta breve? Un parrafito para que miremos cómo marcas los signos de puntuación, cómo la fluidez con la que lees, para practicar la lectura en voz alta. Sí, ¿y me puedes ayudar? Claro que yo te ayudo. ¿Cómo te ayudo? Haciendo la lectura. Ay, pero si yo hago la lectura, eso ya no es ayudarte. Pero claro, mira, yo voy a hacer una lectura de un parrafito y de esta forma modelo una lectura en voz alta para que tú puedas, digamos, ver un ejemplo, ¿sí? Sí. Pero entonces ve buscando un parrafito que tú nos vas a compartir. Bueno,
Ujú. Dice, amor electrónico. Hipopótamo vio una gran sonrisa durante una incursión en Internet. La ha impreso, la ha colgado en la pared y para hallarla ha abierto una pesquisa. Este es mi párrafo. Sigue el tuyo. O sea que ya lo digo yo. Ahora tú lees. A ver, déjame pensar. Pero recuerda que la lectura en voz alta se hace a partir de un texto que tengas en tu casa. Puedes escoger un periódico, una revista, un libro, y tú, así como yo abrí aquí cualquier parte y seleccioné. Hay una cosa... Ok. Sí, mientras Valentina busca la lectura, ¿vale? Yo te espero, les voy a contar, hay una cosa que se llama libromancia. ¿Qué es la libromancia? Es como, por ejemplo, yo estoy acá, voy a hacer libromancia y abro el texto y selecciono cualquier mensaje, cualquier hoja, y resulta que lo que lea es un mensaje que me da la vida el día de hoy. Eso es libromancia. La pequeña Micaela había oído algo de un rayo que te atraviesa. Es de fuego y quema. Es un relámpago, es una tormenta. Entonces llueve, preguntó Lorena. Y ellos están hablando de qué se siente cuando uno está enamorado. ¿Será un mensaje para mí el día de hoy? Bueno, eso es libromancia y lo puede hacer uno con cualquier texto. Por ejemplo, así y este. Mire, elegí otro. Bueno, Valentina, ahora sí. Yo encontré uno. Bueno, cerca de allí había un inmenso barco y sobre la cubierta vio por primera vez a un ser humano. Era el capitán que apoyado en la borda lucía un rostro tranquilo y hermoso. Ambos se miraron con asombro, pero de pronto a un lado del cielo un rayo rasgó las nubes y un trueno cayó como un rugido sobre el mundo. Ay, Valentina, tienes una fluidez lectora impresionante. Sí. Con esa lectura va a recordar dos cosas. Recuerda que leer pausadamente es muy importante, porque si leemos pausado podemos tener una mejor dicción y además el otro va a entender mucho mejor el mensaje. Pero otra cosa es, y si leemos muy rápido, pues el otro va a estar con la mente a 1000 y tal vez no entienda lo que estamos leyendo. Entonces, leer pausadamente es muy importante. ¿Listo? Sí. Además que si leemos pausado, vamos a poder identificar esos signos de puntuación que a veces se nos pasan por alto. Sí. Bueno, Valentina, ¿quieres dejar un saludito? Sí, le dejo un saludo a mi profe Lía de la institución educativa Antonio José de Sucre y a todos mis compañeritos que hoy volvemos a clases y los extraño mucho. Ay, bueno, ¿y cómo te sientes ya al regresar a clases? Muy bien, y también le mando un saludo a ustedes. Ay, bueno, por acá está la profe Ana escuchándote y seguro los otros profes Melos también. Te mando un beso, Sí. Valentina. Gracias por llamar a profes Melos y compartir ese fragmento. Bueno, chao. Chao. Bueno, niños y niñas, entonces miren, yo había seleccionado algunas lecturas para el día de hoy, pero simplemente se las voy a compartir acá para que ustedes... Hay algunos de estos libros que circulan en internet. Por ejemplo, El Príncipe Pedro y el Oso de Peluche es un libro muy bonito. Porque este príncipe, les voy a anticipar, este príncipe quiere un oso de peluche y los papás le dan un oso de oro. ¿Ustedes cómo creen que se siente abrazar un oso de oro a diferencia de abrazar un oso de peluche? ¿Cuál será más rico, más cálido, mejor para dormir? Ahí les dejo un poco la inquietud. Este se llama Enamorados. Miren, voy a empezar, les voy a leer el primer fragmento para practicar la lectura en voz alta. Dice, érase una vez Ernesto, un niño a quien le gustaba mucho fastidiar a una niña, a Salomé. Y érase Salomé, la niña que fue a contar a su mamá todo lo que Ernesto le había hecho, todo. Le había tirado del pelo, le había quitado el sombrero, le había arrancado las gafas a propósito. Entonces su mamá le dijo que sin duda Ernesto era un poco bruto y que seguramente lo que pasaba era que quería jugar con ella, pero que no sabía cómo decírselo. Ernesto y Salomé. Estos son, mire, y se llama Enamorados, ya se pueden imaginar de qué se trata.
Nos llama Samantha desde Marinilla. Hola, Hola. ¿cómo estás? Bien. Samantha, ¿cuántos años tienes? 9. Ay, pero hoy, mira, el número de la suerte del día de hoy es el 9. Samantha, ¿de qué crees que se trata este libro que se llama Enamorados y está relatando la historia de Ernesto y Salomé? De unas personas que están enamoradas. Bueno, ¿y tú qué crees que es estar enamorado? Que uno quiere mucho a una persona. Que uno quiere mucho a una persona. Pues aquí dan varias definiciones y bueno, me parece interesante porque son muy chistosas, muy graciosas. Bueno, Samantha, ¿tienes algún regalo que hacernos, una lecturita en voz alta, para que practiquemos Sí. con los niños y niñas que nos están escuchando? Les voy a leer un parrafito de una fábula que se llama La cierva y la viña. Excelente, te escuchamos. Espérate, llamemos al caballero. Caballero de la lectura, acompáñanos, por favor. Gracias, Silencio, por hacer parte de este espacio. ¿Ya? Huyendo de enemigos cazadores, una cierva ligera. Siente ya fatigada en la carrera, más cercanos los perros y ojeadores. No viendo la infeliz algún seguro y vecino paraje, de gruta o ramaje. Crece su timidez, crece su apuro. Uy, Al Samantha. fin, sacando fuerzas de flaqueza, continúa la fuga presurosa. Samantha, muy bien. Por ejemplo, a mí me funciona practicar y practicar la lectura, conocerla mucho, mucho, para poder tener una mejor fluidez. Te recomiendo que conozcas esa lectura bastante para que la puedas regalar. ¿Te animas a regalarle una lectura a tu familia así de sorpresa? Les dices un día, les tengo un regalo y les organizas un espacio en casa y les dices, les voy a regalar esta lectura en voz alta. ¿Te animas? ¿Sí? Eso es muy divertido, además que es un regalo. Te confieso una cosa, casi nadie da esos regalos y a la gente les gusta mucho. A la gente le fascina recibir esos regalos de lecturas en voz alta. Bueno, Samantha, para concluir, una recomendación para los niños y niñas que quieran animarse a practicar la lectura en voz alta. Mm, Un consejo. que por ejemplo, les dediquen a la lectura una parte del día que esté como con un espacio libre y que entonces se las lean también a la familia. Muy bien, un espacio para la lectura diariamente. Me encanta esa recomendación. Bueno, Samantha, mándale un abracito a quien tú desees, un besito, un saludo. A mi papá, a mi mamá, a mi hermanita, a mi abu, a mi tío. Uy, y a todas las personas que me conocen. Sí. Besos para ti, Samantha. Gracias por comunicarte con Profes Melos. Abrazos. Bueno, y Chao. con Samantha despedimos nuestra clase. Espero que hayan disfrutado la lectura en voz alta y que preparen sus propios escenarios para regalar muchas, muchas lecturas y palabras bonitas. Chao. Vengan pues, mijitos, que los quiero saludar. Con la escuela de colores hoy me voy a deleitar, porque son los profes Melos que nos vienen a enseñar, para sacarnos de la ignorancia y ponernos a soñar. Y es que son clases muy variadas y divertidas a la vez, porque se aprende de todito al derecho y al revés. Hola, soy María Alejandra Zapata Salazar, estudio en la institución educativa Román Gómez de Marinilla, Antioquia. Me gusta mucho ir a karate, ir a patrimonitos, voy con mi hermanita y con mi mamá
y pues ya. De las materias me gusta mucho artística y también educación física. Y de toda Marinilla me gusta la Casa de la Cultura. Cuando yo sea grande, yo quiero ser una gran doctora para curar la enfermedad del cáncer. Porque hay muchas personas que se mueren por esa enfermedad, como el cáncer de mama y el cáncer así normal. En la pandemia aprendí que pues hay que cuidarnos y pues me divertí mucho y lo que más extrañé fue la escuela, porque a mí me gusta mucho estudiar. Como lo hace el profe Chamo con los números que ves y la profe Estefa con la magia del inglés. Ya me encanta Dinamita, me deleita su trovita y las clases de sociales que nos da la profe Anita. En artística aprendemos con Jazmín, que es la monita, que le pone a sus clases gran color y musiquita. Y es que son muy bonitas las enseñanzas que esta escuela nos deja. O si no, vean las clases que nos da la profe Aleja. Por eso yo quiero abrazarlos, profes, me los invítalos a tomar chocolate con buñuelos. Ya con esta me despido, deseándoles mucha suerte. Y de mi parte, un mil gracias, pero fuerte. Buenos días, niños y niñas melas. Espero que en casa estén justamente con su bitácora educativa para que prestemos mucha atención a lo que vamos a trabajar hoy y podamos aplicarlo a nuestra vida cotidiana, compartirlo con los amigos, compartirlo con las diferentes personas y compañeros que están todo el tiempo involucrados con los videojuegos. Hoy lo llamamos espacios virtuales de alegría y tenemos dos metas. La primera de ellas es analizar ese uso de los videojuegos que hacemos nosotros y cómo afectan nuestra vida cotidiana. Y la segunda es caracterizar algunos juegos que justamente fomentan el desarrollo cognitivo, social y cultural en nosotros. Los videojuegos. Entonces yo sé que ustedes han escuchado mucho a sus papás, a los profes, a diferentes adultos que han tenido algún tipo de visión o de análisis sobre esto, diciendo que muchas veces están fomentando conductas agresivas o que están exponiendo de alguna manera a los niños y a las niñas a la violencia y a la desconexión de la realidad. Yo sé que todos hemos tenido alguna vez la experiencia de que jugando, estando en algún videojuego, nos dicen, pero planeta Tierra llamando a X o Y, al niño o a la niña. ¿Por qué? Porque eso nos desconecta muchas veces de la realidad. La pregunta es entonces, ¿es el videojuego el que cumple esa función por sí solo? ¿Y cómo puedo yo actuar respecto a eso que me está produciendo? Otros, por ejemplo, han visto los videojuegos como oportunidades para aprender habilidades y aprender también conocimientos que están en la cotidianidad. ¿De qué depende entonces esto? ¿De que los videojuegos sean una oportunidad de aprender o sean una oportunidad para desconectarnos, para automatizarnos muchas veces y no estar reflexivos y críticos frente a nuestra realidad social? Pues entonces podemos analizar si los videojuegos que yo tengo en casa, a los que yo les estoy dedicando tiempo, están desarrollando ciertas habilidades en mí. Por ejemplo, la comunicación, si mi vocabulario se está enriqueciendo con el videojuego, si estoy aprendiendo palabras nuevas, si estoy aprendiendo un idioma a través de ese videojuego, si hay inventiva, si mi creatividad está más despierta, si el pensamiento crítico, que significa que uno está cuestionando. Siempre cuando nos digan pensamiento crítico, pensemos en las preguntas. ¿Con esos videojuegos me estoy haciendo yo preguntas? ¿O esos videojuegos antes me están limitando la realidad y solamente estoy viviendo ese pedacito como si fuera la vida completa? Esas son algunas de las cosas que yo puedo analizar en los videojuegos que estoy teniendo para darme cuenta yo cómo me estoy relacionando con ellos y si yo estoy potenciando mi ser o si antes lo estoy limitando a que se quede estancado en ciertos desarrollos. Por eso
esa diversión que produce el videojuego debe venir de aprender siempre cosas nuevas. Y vienen justamente esa alegría de superar retos, esos retos que nos ponen los videojuegos. Bueno, esos retos tienen que ver con dañar a otros, esos retos tienen que ver con destruir a otros, o esos retos tienen que ver con el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con ellos? Para eso entonces tenemos las experiencias de dos expertos que entrevisté para la clase del día de hoy. Ellos son Pascal Montoya y Camilo Álvarez, que nos contaron estas cosas que ellos saben sobre los videojuegos desde Marinilla, Antioquia. La primera pregunta que yo les hacía, y en especial a Camilo, que lleva también muchos años analizando estos videojuegos, es ¿por qué le gustan? ¿Por qué los videojuegos son importantes? Y miren la respuesta tan bacana que Camilo nos comparte. Él considera que los videojuegos son una forma artística que tienen previamente un proceso creativo. ¿Ustedes alguna vez se han pensado cómo construyeron ese videojuego? ¿Quiénes están detrás de la producción de ese videojuego? Un proceso creativo en el que participan las ciencias, las matemáticas, las artes plásticas, también la literatura y la música. Todas esas ciencias y todas esas asignaturas hacen parte de la producción de un videojuego. Y para Camilo son unos de los pocos medios en los que las personas no son espectadores, es decir, no están solamente viendo lo que está pasando, sino que están involucrados participando activamente de ellos. Y justamente ahí es donde él considera que hay una gran posibilidad de aprendizaje, porque uno tiene que aprender a resolver problemas o situaciones para poder avanzar en los juegos. ¿Qué tipo de videojuegos recomienda y por qué? Entonces ahí dice, por ejemplo, los juegos de un solo jugador en los que hay gran interactividad con el plano de la lectura, de las mecánicas del videojuego y lo que se puede aprender en él. Es decir, que hay mucha interacción con diferentes contextos en los que se conocen diferentes espacios en los cuales uno viaja virtualmente. Por ejemplo, él nos cuenta que hubo un videojuego en especial con el que aprendió inglés. El videojuego me retaba todo el tiempo, dice Camilo, a saber más de ese idioma. El videojuego me motivaba a aprenderlo para poder avanzar en él. El aprendizaje es una motivación. Por ello, tener un medio que motive a aprender, que apasione y que guste es muy importante. Entonces, justamente él considera que algunos videojuegos cumplen esa función, motivar al aprendizaje. En este caso, por ejemplo, al del inglés. ¿Qué tipo de videojuegos no recomiendas y por qué? Aquí la respuesta de Camilo fue muy tesa porque él decía, si nosotros miráramos las herramientas, por ejemplo, yo pensaba con la respuesta de Camilo, un cuchillo nos puede servir para muchísimas cosas, la herramienta en sí misma no es mala ni buena. Lo que lo hace de alguna manera dañino o beneficioso es el uso que nosotros le damos a ese cuchillo. Lo utilizamos para cocinar, lo utilizamos para amenazar a otro, ¿para qué lo utilizamos? Y así ha sido desde el inicio de los tiempos de la historia de la humanidad. Las herramientas por sí solas no han sido dañinas porque ellas no tienen personalidad ni tienen voluntad, pero quienes las usamos somos quienes hacemos que esas herramientas tengan un beneficio en nuestra vida o no. Entonces miren lo que él nos respondió con esta pregunta. No es tanto el tipo de videojuegos que no recomiendo, sino la forma de abordarlos, es decir, la forma de relacionarnos y vincularnos con esos videojuegos. El ojo crítico, esa va a ser la palabra clave del día de hoy en nuestra clase de Ciencias Sociales. El ojo crítico, esas dos palabras, el ojo crítico, que va más allá del entretenimiento, es decir, de pasar el rato, permite analizar qué hay detrás de la creación y la mecánica de un videojuego. ¿Justamente para qué? Para poder sacar el máximo provecho de lo que se está jugando y saber que se trata es de aprender. Entonces, miren, el ojo crítico dice, bueno, ¿cuál es el propósito de este juego? ¿Quiénes lo diseñaron? Ustedes saben quiénes diseñaron sus videojuegos, de qué países vienen, cuál es la intención. A veces muchos videojuegos han sido diseñados, por ejemplo, para hacer entrenamiento militar a los niños, para que los niños y las niñas crezcan queriendo ser soldados o queriendo pertenecer a las Fuerzas Armadas. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? No.
El asunto es que nosotros debemos tener claro que esa es la intencionalidad o el propósito y cómo me quiero relacionar yo con ese propósito. Ese es el ojo crítico que nos va a permitir tomar decisiones sobre los videojuegos que quiero usar. Los juegos en línea. Aquí entra entonces Pascal, que justamente es un niño que ha tenido muchas habilidades en estos juegos en línea y que él dice, bueno, hay cosas que son chéveres de los juegos en línea y hay cosas que no. Y aquí nos cuenta cuáles. Por ejemplo, Pascal nos dice que le han permitido encontrarse con los amigos que no había podido ver por la cuarentena. Entonces es poder interactuar, alimentar ese vínculo que se tiene con esos amigos que no podemos ya ni siquiera compartir un juego físicamente. Que los juegos cooperativos, nos dice Pascal, también le gustan muchísimo porque enseñan a hacer cosas en equipo. Entonces, miren, por ejemplo, eso tan importante de esos juegos cooperativos, donde yo tengo que pensar una estrategia con el otro para resolver un problema, para superar una etapa. Y eso justamente lo que nos permite es aprender a ponernos de acuerdo con los otros, a pedir la palabra, a saber yo qué quiero, a saber cómo con el otro puedo construir una realidad mejor. Y lo que no le gusta, por ejemplo, de algunos juegos en línea, es que muchas veces hay ahí como una toxicidad. ¿A qué se refería Pascal con una toxicidad? Porque fue la palabra que utilizó en nuestra entrevista. Es que en la relación con los otros, por ejemplo, a veces te eliminan del juego y los otros utilizan eso, los otros jugadores empiezan a burlarse de uno. Y eso no es tan chévere, porque como a veces ustedes dicen en la escuela, en los juegos, ay, no, profe, es que me cogieron de parche. Y es cuando los otros aprovechan una debilidad del otro para juzgarlo, para reírse, para burlarse, y solamente uno sabe que eso no es tan bueno cuando uno se pone en el lugar del otro. Cuando uno logra identificarse y saber que ese otro puede estar triste o puede tener rabia o puede tener emociones que lo están afectando de manera negativa. ¿Qué preguntas entonces? Hoy en Profes Melos quiero que con su bitácora educativa estén ahí muy atentos con su lápiz y papel porque aquí vamos a compartirles algunas preguntas para que ustedes puedan analizar en casa con sus papás cómo sé yo si un videojuego me está haciendo bien, me está haciendo mal, si mi relación con el videojuego, porque recordemos que no es el videojuego en sí mismo, sino la forma en cómo yo me relaciono con él. Entonces, ¿qué preguntas me ayudarían a saber si estoy aprendiendo con un videojuego habilidades que estén en sintonía con el cuidado de la vida? Test crítico con los videojuegos. Recuerden que ese ojo crítico significa hacerle muchas preguntas a ese videojuego y mi forma de vincularme con él. La primera pregunta, niños y niñas Melas, a ver, con toda honestidad, mano en el corazón, ustedes allá. La primera pregunta, ¿estoy dejando de asumir mis responsabilidades? Las responsabilidades son en casa, son en el colegio, son en el barrio. ¿Estoy dejando de asumir mis responsabilidades por estar conectado con el videojuego? Es decir, ese videojuego está tomando tanto tiempo de mi vida que yo estoy dejando de asumir mis responsabilidades. ¿Cómo les fue con esa pregunta? A ver, escriban todo lo que puedan y si quieren nos lo comparten. Segundo, esta pregunta es muy bonita porque es la sensibilidad de cómo estoy interactuando yo con el otro. ¿He tratado mal o hecho sentir triste o con rabia a alguien en el videojuego con intención de hacerlo? Esa es la parte clave de esta pregunta, con intención de hacerlo. ¿Por qué? Porque es que muchas veces yo estoy actuando de una manera en la que no estoy siendo muy consciente de todo y hay una persona, un niño, una niña, un compañero, un amigo que se sintió mal y yo ni siquiera estaba teniendo esa intención de hacerlo sentir mal. Eso no me quita la responsabilidad, yo debo preocuparme, conversar con él y mirar a ver qué fue lo que pasó. Pero a veces lo que sucede con los videojuegos es que empiezan a, digamos, a crear unas conductas en nosotros con las que queremos a veces hacerle daño al otro, hacerlo sentir triste, hacerle sentir rabia y es con intención, ese es mi objetivo en el juego. ¿Ustedes qué opinan de eso? Uno se puede ir acostumbrando a eso, eso va siendo una conducta que se va repitiendo en la cotidianidad y es ahí donde hay que prender las alertas, hay que tener el ojo crítico y saber que debo hacer algo con ese videojuego. 3. Conozco el origen del juego y sus propósitos, lo que les decía yo ahora.
de dónde vienen, qué año fue creado, quiénes participaron, de qué país viene, cuál es su objetivo, cuál es su propósito. Así yo voy a saber también si ese propósito se está cumpliendo en mí. ¿Se acuerdan del cuento de la profe Aleja ahorita del elefante? Miren que el elefante, de tanto estar acostumbrado a que lo guiaran en una dirección, pues terminó limitando su libertad y pensando que nunca se iba a poder liberar. Justamente los videojuegos también tienen unos propósitos y a veces van creando esos caminos por los cuales nosotros estamos comportándonos siempre de una manera u de otra. Cuarta pregunta. A ver, niños y niñas melas, ¿cómo van en casa con estas preguntas? ¿Puedo describir, es decir, en detalle, las habilidades que estoy aprendiendo con el juego? Uy, sí, profe, vea, ese videojuego me está ayudando a pintar mejor, a dibujar mejor, a diagramar mejor, me está enseñando geometría, me está enseñando un idioma, también está enseñando, me estoy pensando como más rápido, a veces soy capaz de resolver problemas de una manera mucho más efectiva. ¿Qué tipo de habilidades detalladas está desarrollando el videojuego en mí o estoy desarrollando yo cuando estoy en interacción con el videojuego? Aunado a esa pregunta, juntico a esa pregunta está, ¿cuáles de ellas ayudan a mi desarrollo y a la convivencia armónica, feliz, del disfrute con otros? Quinta pregunta, ¿he notado cambios de temperamento o de carácter luego de jugar? Por ejemplo, ¿he sido un poco agresivo con otros durante el juego o después del juego? Miren que esos cambios de carácter o esos cambios de comportamiento van diciendo en nosotros que hay que prender unas alarmas. Profe, sí, es que yo no era así y yo no sé por qué últimamente estoy como todo explosivo, le respondo a mi mamá de cualquier manera. Eso está teniendo que ver con el tiempo que le estoy dedicando al videojuego. Bueno, ahí vamos analizando todo eso. Y las últimas 3 preguntas son las siguientes. Cuando termino el videojuego, ¿cuáles emociones me habitan? Esas emociones, estoy feliz, estoy triste, estoy como muy alerta, estoy muy cansado. Hay niños y niñas, por ejemplo, que terminan un videojuego y no quieren sino dormir y ellos han notado que los periodos de sueño se les han hecho más largos. Entonces, mucha atención con eso. ¿Qué emociones están en mí cuando termino ese videojuego? Y me gustan, no me gustan, me parecen sanas. ¿Eso hace parte de mi buen desarrollo o no? Séptima pregunta. ¿Puedo nombrar al menos 5 aprendizajes que he tenido del videojuego y que son constructivas en mi vida cotidiana? Y la última pregunta es, ¿el videojuego ha afectado mis relaciones con otros? ¿De qué manera? ¿He terminado peleando con mis amigos fuertemente por el videojuego o he terminado uniéndome más, aprendiendo a trabajar en equipo y fortaleciendo esas relaciones? No significa que es que no tenga que haber conflictos, en la vida cotidiana los hay, lo hemos hablado muchas veces en ciencias sociales y en paz y convivencia, pero el asunto es que después de esos conflictos, ¿cómo se resuelven? ¿Cómo se acercan o se alejan las relaciones? ¿Cómo se fortalecen o no? ¿Cómo les fue con ese test? Espero que hayan sido muy honestos. Ese test es para ustedes, para que agudicen ese ojo crítico del uso que están haciendo los videojuegos que tienen. Por ejemplo, yo hoy les traje un recomendado. Ese recomendado es justamente para ciencias sociales, porque nos vamos acercando a un tema que a mí me encanta y es justamente cómo fueron esas primeras etapas de la historia de la humanidad. Esos neandertales de los que hemos escuchado, esas primeras comunidades que se enfrentaron a tantos retos con animales salvajes, frente a otras tribus desconocidas, frente a otros clanes. Entonces, justamente aquí les quiero compartir el videíto que hace alguna invitación. Está en inglés, pero yo les voy a ir contando qué nos está diciendo justamente esta introducción de este videojuego que se llama Ancestors. Vamos a abrirlo por acá. Entonces, por ejemplo, acá, tú eres el más inteligente de las especies en el planeta. Habían otros antes que tú, los neandertales y otros. ¿Tú eres fuerte, rápido, inteligente o no? Lidera un clan. Entonces, miren, por ejemplo, ahí están los clanes que se pueden liderar.
Y justamente lo que sucede aquí es que se aprende sobre la historia de la humanidad. Explorar diferentes ambientes, explorar diferentes estaciones, conocer las culturas, cómo se relacionaban esos primeros clanes. Cazar grandes bestias. Escoger cuáles animales van a ser los de defensa. Una montaña, 2 especies, 4 historias. Y muchos mamuts. ¿Eres tú suficientemente bueno en esta edad? Porque hay que conocer sobre esa edad justamente, la edad de piedras, esas edades prehistóricas para poder ser muy bueno en ese juego. Entonces justamente lo que hace este juego es invitarnos, motivarnos a que nuestro aprendizaje sobre la edad, sobre esa prehistoria, sea mayor. Yo tengo que conocer sobre los retos que tenían esas especies humanas en ese momento. Está motivando justamente ese aprendizaje y con cada reto yo voy justamente enfrentándome a una nueva habilidad para desarrollar. Bueno, entonces vamos a ir justamente a un recreíto y cuando regresemos vamos a jugar a ver qué aprendemos en el día de hoy. Ya regresamos. Niños melos y niñas melas, qué alegría saludarlos otra vez. Se le dice estudio en casa, le llaman virtualidad y algunos otros hablan de nueva normalidad. Para mí es otra manera de escuchar lo que tú dices y de construir espacios para poder ser felices. La virtualidad nos brinda esa posibilidad de conectar con los otros con mucha velocidad, de hacer oír nuestra voz con mucha celeridad y de recorrer el mundo sin salir de la ciudad. No vean la virtualidad como un impedimento, veámosla como una opción alterna de acercamiento para impartir las lecciones, enseñanzas y consejos y sentirnos más cerquita de los que se encuentran lejos. Regresamos, niños y niñas, y tenemos un mensaje por acá. Dice: hola, profes Melos, me llamo Jerónimo Cardona Calderón. Saludos desde Ibagué, del Colegio Santa Teresita, grado 3º. Ay, un saludo a Ibagué, qué rico que nos estén sintonizando desde allá y que estemos aprendiendo juntos. Por acá, un segundo mensaje. Excelente programa, muy fiel mis hijos Andrés y Sara desde Mosquera, Cundinamarca. También entonces otros territorios que se unen a nuestro aprendizaje Melo en el día de hoy. Bueno, entonces miren, les voy a contar en qué consiste el juego. Yo tengo aquí un cubo que trata de unas palabras claves o unas preguntas sobre lo que trabajamos en el día de hoy. Por ejemplo, este que fue uno de los más importantes, ojo crítico. ¿Sí? Este ojo crítico. ¿Qué significa eso cuando estoy en relación con un videojuego? Bueno, otra cara del cubo nos dice 1 o 2 preguntas del test que quieras compartir con nosotros. Del test de relación con los videojuegos, yo les abro el test y ustedes escogen 1 o 2 preguntitas que quieran respondernos. Voy a empezar justamente a jugar con Sara Sofía, que nos llama desde Bogotá. Hola, Sara, ¿cómo estás? Bien, profe. Ay, qué rico. Cuéntame, ¿cuántos años tienes? 10. 10. ¿Y te gusta algún videojuego en particular? Sí. ¿Nos quieres contar cuál? Se llama Roblox. Ay, me hablas un poquito más fuerte y me cuentas el nombre. Se llama Roblox. Ah, bueno, y cuéntame, ¿qué aprendes, por ejemplo, con ese videojuego? ¿Qué has aprendido? ¿Tú has notado algún aprendizaje? Pues que como empezó la cuarentena, entonces me fui más uniendo a mis compañeritos y hacemos grupos y jugamos a varios juegos que podemos, digamos, hay unos juegos
que son de a 2 o 3 jugadores y nos ayudamos entre todos. ¡Ay, qué maravilla! O sea, que es un poco como lo que nos contaba Pascal, de que hay videojuegos que ayudan al trabajo cooperativo, a aprender a trabajar en equipo. Sí. Ah, bueno. Jugamos. A ver todo lo que aprendimos hoy. Bueno. Bueno, voy a tirar este cubo a ver en cuál cara nos cae. Mira, Ok. trato a los otros. Esa fue la carita que nos salió en este momento. ¿Tú cómo consideras que ese videojuego ha aportado al trato, a la relación que tú tienes con otros? Bueno, creo que ya nos contaste un poquito de que te ha ayudado a trabajar en equipo y a unirte con tus amigos. Otra cosa que te haya ayudado al trato con los otros ese videojuego, o que tú digas, profe, no es tan bueno para otra cosa. Pues en el juego, digamos, también algo malo del juego que uno se puede obsesionar. ¿Sí? ¿Y qué piensas? Pues que uno a cada rato quiere estar mirando el juego. Ah, ya. ¿Y qué crees tú que hay que hacer frente a eso? Pues jugar, digamos, para que no pase eso, digamos, jugar 3 veces a la semana y no siempre. Ajá. Bueno, mira, ahí estás justamente aprendiendo a relacionarte con el videojuego, con el tiempo que te exige el videojuego. Me parece genial que hayas compartido eso con nosotros. Cuéntame, ¿quieres darle algún mensajito a alguien? Sí, a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a todos mis familiares, a todos los profes melos y ya. Ay, bueno, muchas gracias por ese saludo tan bonito. Yo te mando un abrazo grandote y que sigas sintonizada con nosotros. Bueno. Chao. Chao. Bueno, niños y niñas, ese es justamente el ojo crítico que hay que desarrollar. Por ejemplo, ha habido también algunos psicólogos, algunos trabajadores sociales, algunos maestros que han analizado que hay videojuegos que pueden ayudar a mejorar ciertas situaciones emocionales de las personas. Yo hoy les traigo un recomendado, por ejemplo, que ha sido estudiado por diferentes universidades del mundo para trabajar el tema de la depresión. Cuando de pronto estamos tristes, a veces estamos como sin un sentido, como que nada nos gusta, no sabemos cuál es nuestro propósito ni qué queremos hacer. Y justamente ese juego se llama Dark Souls. Este juego ha sido estudiado, como les dije, por diferentes profesionales y ha demostrado que ha ayudado a las personas a salir de la depresión. Este fue también un recomendado con el que nos ayudaron Camilo y Pascal. Justamente entonces por acá yo los invito a que sigamos jugando y hagamos el repaso de nuestras clases. Voy a tirar el dado. Aquí salió. Procesos de creación y propósitos. ¿Sí? Procesos de creación y propósitos. ¿Recuerdan a qué se refiere eso? ¿A qué nos referimos con esos procesos de creación? Por ejemplo, que yo pueda conocer de Ancestors, el videojuego que yo les recomendé en el día de hoy. ¿De dónde viene? ¿Quiénes lo diseñaron? ¿Cuál fue el propósito? ¿Quiénes participaron? Por ejemplo, en este participaron también historiadores, maestros, personas que están muy atentos a cómo se puede motivar y generar el aprendizaje en otros. Entonces, eso se trata de averiguar ese juego y es muy fácil. En cualquier buscador de internet ustedes pueden poner el nombre de su videojuego favorito y les va a aparecer toda la historia de quiénes lo crearon y para qué. Tenemos en este momento justamente a María Lucía que nos llama desde Bello. Hola María, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, gracias a Dios. Ay, me alegra muchísimo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 9,8 años. ¿Tienes? 9,8 años. 9,8 años. Qué maravilla esa precisión en el tiempo que tienes de vida. Bueno, y cuéntame, ¿hay algún videojuego que te guste mucho? Sí, se llama Bloodman Go. ¿Y qué has aprendido de ese videojuego? Trabajar en equipo. ¿Algo más? Además de unirte con tus amigos. Diálogo amistoso. ¿También qué, perdón? Diálogo amistoso.
Ajá, el juego amistoso, es decir, no estar siempre de pronto agrediendo o siendo agresivo con los demás. Bueno, juguemos con el cubo a ver qué más aprendimos en el día de hoy, ¿te parece? Sí, profe. Bueno, lo voy a tirar. Ay, volvió a salir el ojo crítico. ¿Recuerdas qué significa eso? ¿Qué significa tener ojo crítico con los videojuegos? Sí, profe. A ver, compártenos. Dile a todos los niños y niñas melas que te están escuchando qué significa tener ojo crítico con los videojuegos. Ver cuánto tiempo lo puedo jugar o ver cuántas enseñanzas me deja, si es bueno para mí o si no me enseña nada. Ajá. Ven y cuéntame, ¿alguna vez has jugado un videojuego en el que tú digas, uy, profe, algo estaba como cambiando en mí, pero para mal? O sea, como que no era tan chévere y lo dejé mejor, dejé ese videojuego de lado. ¿Alguna vez has tenido esa experiencia o no? ¿Te has relacionado muy bien en general con todos los videojuegos? Me he relacionado bien con varios videojuegos, pero un videojuego no me gustó mucho porque como que todos eran como adictos a ese juego y no me gustó y no lo volví a jugar. Ay, qué maravilla. Mira que ahí justamente estás compartiéndonos una habilidad que es fundamental en los seres humanos y es tomar decisiones, saber tomar decisiones. Cuando algo yo sé que no me está haciendo bien o que yo no me estoy relacionando tan bien con esa herramienta o con esa persona, pues tomo distancia y mejor hago otras elecciones. Qué maravilla lo que nos compartes. Bueno, ¿quieres dejar algún saludo? Y le quiero dejar un saludo a mi mamá, a mi abuela y a toda mi familia y a mi amigo y a mis amigos, mi amiga Violeta, mi amigo Ángel y mi amigo Miguel Ángel. Ay, qué maravilla, ellos se van a poner muy felices con tu saludo. Yo a ti te mando un abrazo grandote y que sigas conectada con nosotros. Muchas gracias por las clases, un beso y un abrazo gigante. Ay, qué rico, un ¡Mua! abrazote. ¡Mua! Chao. Chao. Bueno, entonces miren tan bonito todo lo que nos comparten estos niños y estas niñas melas desde su experiencia, donde con ese ojo crítico toman decisiones, se acercan o se apartan de ciertas herramientas que no están siendo o que son muy buenas o que no están siendo muy buenas para ellos. Miren, eso también sucede con un videojuego. Muchas veces a uno de los niños o de las niñas no le hace como mucho bien, pero a otro le desarrolla muchas habilidades. Entonces, es más la relación que yo creo con ese videojuego. Voy a hacer por aquí otra tiradita de cubo a ver qué nos sale. Este ya nos salió, voy a tirar otra. Aquí, recomendados de hoy. Entonces, miren, les tengo estos dos recomendados de los cuales ya hablamos. Ancestors y Dark Souls. Esos son dos recomendados importantes de hoy. Y saludemos a Juan José, que nos llama desde Buenos Aires. Hola, Juanjo, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, ¿y tú? ¿Cómo amaneciste? Bien, gracias a Dios, ¿y tú? Ay, yo muy bien, muchas gracias. Qué saludo tan afectuoso y tan bonito. Juanjo, ¿cuántos años tienes? 11. 11. Tú tienes como vocecita de que sabes de videojuegos, ¿o me equivoco? Sí, Cuéntame, ¿cuál es tu favorito? se llama Free Fire. ¿Y qué has aprendido con ese videojuego? ¿Qué te ha parecido muy llamativo? A jugar en grupo ¿Sí? y me ayuda a ser competitivo y es de competencia. Ya, como de superar retos. ¿Y Ajá. cómo ha sido tu relación con esas personas que están jugando contigo? ¿Es un juego en línea? Sí, Ok. ¿Y cómo ha sido esa relación de pronto cuando tú ganas y otro no, u otro gana y tú no? los del otro equipo se enojan, a veces. Ajá. Y cuando se enojan mucho, ¿cómo has hecho para resolver eso? Me salgo del grupo. Te sales, o sea, tomas distancia. Ujú. Ay, esa es una sabia decisión, porque a veces cuando no sabemos de pronto cómo interactuar con esas otras personas que están muy enojadas, a veces es mejor tomar distancia, que es una sabia decisión. Bueno, ¿y qué otro videojuego te ha parecido que estimula el aprendizaje de pronto de contenidos que ves en la escuela, de preguntas problemáticas que ves en la escuela? Se llama Braille.
Ajá. ¿Y en qué? ¿Qué habilidades ha desarrollado en ti? Y es de preguntas y así. Como de acertijos. Ajá. ¿Y de qué? ¿De ciencias, de De geografía? sí, hacen preguntas de las materias que nos enseñan en clase. Ah, qué chévere. Bueno, entonces están todos los niños y las niñas melas invitados a ponerle ojo crítico a esos juegos, a ver si les gustan y si les parecen chéveres. Bueno, jugamos. A ver qué nos Sí. sale hoy. Bueno, Sí. vamos a jugar hoy. Este ya no salió, entonces tomamos esta carita. Mira, dice 1 o 2 preguntas del test. Entonces yo voy a pasar aquí a las diapositivas del test y tú me vas a decir, dime 2 números del 1 al 8 y esas son las preguntas que vamos a hacer. 5 El 5, muy y bien, el 4. y el 4. Entonces comencemos por la cuarta que está aquí. La cuarta. ¿Puedo describir las habilidades que estoy aprendiendo con el videojuego? ¿Cuáles de ellas ayudan a mi desarrollo y a la convivencia armónica? Yo juego con mis compañeros y con amigos en el juego Ajá. y me divierto mucho con ellos y comparto y desarrollo el compañerismo Exacto, ese compañerismo, ese vínculo de trabajo en de equipo. amigos y de compañeros. De amigos, muy bien. ¿Y me recuerdas el otro número? ¿Fueron el 4 y el qué? El 5. El 5. ¿Has notado cambios de temperamento o carácter después de jugar? Sí, Cuéntame. porque a veces me enojo. A veces te enojas mucho. Sí, porque yo soy una persona que me ofusco cuando las cosas me salen mal o Exacto, como que reaccionas a veces como muy impulsivo cuando no te salen las cosas como querías. Ujú. Bueno, ¿y cómo has aprendido a que eso sea distinto? A veces me salgo del juego y ya pues como que me calmo un poquitico. Bueno, yo te voy a dar una recomendación para calmarse que a mí me ha servido muchísimo y es la respiración. Uno respirar profundo, inhalar por la nariz, ponerse las manos en el estómago y sentir que ese estómago se infla mucho, 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 mucho hasta donde más puedas, inspirando por la nariz. Sostienes unos segunditos, que se pueden ser unos 4 o 5 segundos, y luego exhalas por la boca. Y tú vas sintiendo cómo todo tu cuerpo va justamente relajándose, como que estaba así apretado, 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 y esas respiraciones profundas y sosteniendo esa respiración ayudan justamente a que esa tensión de ese cuerpo, ese apretado de esos músculos, se relajen. Lo haces muchas veces, lo haces varias veces hasta que te sientas mejor. Ok. ¿Lo has hecho o vas a intentarlo como te lo estoy dando? Sí, lo voy a seguir intentando, pero a veces yo respiro solamente. Pues, Ajá. Entonces, recuérdales a los niños y a las niñas melas cómo es el ejercicio de la respiración. respirar, contar hasta 3 y ponerte la mano en la barriguita. Exacto, inhalar por la nariz hasta que se llene todo el estómago, todo todito, sostener unos 4 o 5 segundos y luego exhalar por la boca hasta que saque todo como si estuviera desinflando un globo. Y van a ver toda la relajación que sienten en sus músculos con ese ejercicio. Ok. Bueno, ¿quieres dejar algún mensajito a algunos niños o niñas que estén viéndote de pronto en este momento? Sí, a mi primita que siempre está conectada a los profes Melos, a mi primito, a mi hermanito. Ay, qué rico, se van a poner muy felices. Yo te mando un abrazo grandote y me encanta ese ojo crítico que estás teniendo con los videojuegos. Estás Igual, evaluando un saludo a todos los profes Melos. a todos los profes Melos y que sigas evaluando con ojo crítico esas emociones que se están creando en ti. Un abrazote, Juanjo. Chao. Chao. Bueno, niños y niñas, entonces justamente quedan muy invitados y muy invitadas a que analicen esa relación que ustedes tienen con los videojuegos, que nos compartan por medio de videitos y nos cuenten cuáles quieren recomendar porque a ustedes les han ayudado, porque los han retado a aprender cosas nuevas. Un abrazo grandote, grandote y nos vemos en una próxima clase de Ciencias Sociales. Chao.